8:39, conversamos con Macarena Alvarado, que es jefa del proyecto Censo de Población y Vivienda 2024. Macarena, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenos días, Iván. Muchas gracias. Un poquito más cerca del micrófono, por favor. Supuesto. Eso, excelente. Macarena, vamos por parte. El censo parte la próxima semana, ¿no? Exacto. El 9 de marzo ya vamos a estar en terreno. Ese es el próximo sábado. El sábado, claro. Sábado 9 de marzo ya están las y los censistas empezando a visitar las primeras viviendas a lo largo de todo el país. Esto va a ser en harto tiempo, digamos. Esto no va a ser un solo día, como en algunas épocas se hacían los censos así en un solo día, ¿no? Este censo tiene esta innovación. Es un censo que es más extendido. Nosotros vamos a empezar el terreno el 9 de marzo y vamos a estar visitando el territorio nacional hasta el mes de junio. Va a ser un periodo bastante más largo. O sea, no hay que esperar al censista el sábado. No 9, hay que esperar digamos. al censista el sábado. Ya. ¿Cuánta gente va a censar? Tenemos alrededor de 25.000 censistas ya en todo el territorio nacional. Yo creo que es bien importante también saber que lo que parte el sábado parte en todas las comunas del país, ya. no solamente en algunas ciudades o no solamente aquí en la región metropolitana. Los censistas van a estar desplegados en todo Chile. En todo Chile. 345 comunas, ahí va. Así todas es. Va a haber algún censo, o sea, algún censista. Algún censista visitando el territorio, con la excepción de la Antártica. En rigor más de uno, pues son un montón. Pues, sí. Son hartos, Sí. Van a estar generalmente, están en grupos de 6 censistas ¿Ya? que van a estar visitando manzanas, ya van a tener distribuidas distintas manzanas de la comuna y los censistas van a estar en grupos de 6. ¿Cómo sé yo que el censista es censista y no un malo? Porque ya hubo problemas en el precenso, precisamente por algunas preocupaciones de seguridad, digamos. Eso es súper importante. Van a haber varias formas de identificar al censista. Lo primero, por supuesto, su indumentaria. Ya va a tener su chaquetilla, va a decir que es censista, va a tener el logo del censo, va a tener su gorrito, va a tener su mochila. Y lo más importante de esto es que va a tener una credencial, es una credencial que es bastante grande. Y esta credencial vistosa y que la trabajamos con Casa Moneda. ¿Ya? Entonces, una credencial que tiene, yo diría que 2 temas bien importantes. Uno, que este trabajo con Casa Moneda evita su adulteración y su falseamiento. ¿Ya? Entonces, si alguien intenta adulterarla, la credencial se va a manchar. Tiene como estos colorcitos con los que trabaja Casa Moneda para que ¿Ya? no sea fácil falsificarlo. Y también la credencial va a tener un código QR y el fonocenso. El fonocenso del 1525. Ya. Donde se puede verificar la identidad del censista. Todos los censistas y todas las censistas tienen que tener visible su cédula de identidad. Con esa cédula, a través de la plataforma a la que acceden por código QR o a través del fonocenso, van a poder verificar si ese RUT corresponde a una persona que trabaja en el Instituto Nacional de Estadística. Ya. O sea, hay maneras de comprobarlo ahí. Exacto. Y no es ofensivo para nadie se puede ofender por eso, digamos. Por supuesto que no, estamos todas las personas del Instituto Nacional de Estadística, desde el director nacional hasta los censistas, súper claros que tenemos que entregarle tranquilidad a la población y que por lo tanto parte importante es que puedan verificar nuestra identidad. ¿Yo tengo que dejar entrar a mi casa al censista? No. Y el censista no le va a pedir, Iván, entrar a su casa. ¿Ya? Porque el censo en esta oportunidad se realiza en la puerta de la vivienda. ¿Ya? Yo sé que para algunas personas a lo mejor está esta expectativa de recibir al censista, de esperarlo con algo, de hacerlo pasar. Los censistas además están todo el día caminando, están cansados al final del día. Cuando yo hice el censo nunca he comido tanto en mi vida. Tú estás muy bien alimentado, dices muy tú. Muy bien alimentado, además me daban la alimentación, pero en todas partes te ofrecían algo, te ofrecían agua, una bebida, algo para comer. Es que queremos mucho al censo, ¿cierto? Y la población es muy cariñosa, pero esa es la puerta, y si quieren sacar una sillita a la puerta para estar más cómodos, el censista no puede entrar. No va a entrar. No va a entrar. No, se realiza en la puerta. No lo convide. O sea, el queque lo saco para la puerta. Claro, sáquelo para la puerta. ¿Y en el caso de los edificios, en la puerta de cada departamento? En la puerta de cada departamento, y si hay alguna comunidad que prefiere algún otro mecanismo, lo ideal es que sea en la puerta del departamento, porque es súper importante en el censo. El censo tenemos que recordar que es de población y vivienda, ¿ya? Que podamos registrar correctamente las direcciones de cada una de las viviendas. Es porque eso nos va a permitir después conocer la realidad de las viviendas en el territorio. Entonces, podría suceder que en algunos edificios sea más complejo el acceso a la torre misma, y ahí veremos con los encargados cómo lo solucionamos. Pero lo ideal es que puedan acceder a la puerta. ¿Qué tipo de información que pueda considerarse, bueno, toda la información en rigor es privada, pero qué tipo de información sensible es necesario o obligatorio entregar?
El censo en su completitud es un cuestionario que debemos responder. Las 50 preguntas tienen que ser respondidas por toda la población. ¿Esas cosas? Su RUT no. Y yo creo que eso es muy importante. El nombre y el apellido sí. ¿Y por qué preguntamos el nombre y el apellido? Primero, es una consideración muy operativa. Para poder realizar la entrevista completa, si en su vivienda viven 4 personas, yo necesito poder decir, bueno, y ahora voy a preguntar por Iván Valenzuela. Ya. Y realizo toda la entrevista respecto a usted, y cuando cambio de persona tengo que poder dirigirme a la otra persona, si no sería muy difícil hacer la entrevista si no tenemos el nombre. Okay. Pero entonces nombre y apellido sí. Sí, nombre y apellido sí, pero no se pregunta en el censo ningún tipo de información de identidad, de número de identificación, ni RUT, ni pasaporte, ni cédula de ciudadanía, si es que es una persona que no tiene RUT, ni tampoco cuentas bancarias jamás se le van a preguntar, tampoco se le va a preguntar ningún tipo de clave, y tampoco se va a preguntar por ningún tipo de condición migratoria. Yo creo que eso también es importante. Eso no es información censal. Ya. O sea, no pueden decir, no me pueden preguntar si tengo mi visa, si soy extranjero. No se lo pueden preguntar, el censo no busca ese tipo de información para poder contarnos. Y toda la información, es imprescindible el nombre y el apellido. Es imprescindible para lo que le comentaba, la parte de la operación, pero también es imprescindible en el posterior. Este es un censo que al realizarse en un periodo más prolongado, pueden ocurrir cosas que por supuesto van a pasar, que hay personas que se cambien de residencia. Si una persona se cambia de residencia y toda la familia se cambia de residencia, después cuando estamos haciendo el proceso de evaluación de los datos, tenemos que poder detectarlo para no doble contar. Y por eso la información también del nombre y el apellido es importante en los procesos de evaluación postcensal. Yeah. Ahora, en esto yo quiero recalcar algo que es importante. Esto es información que solo utiliza el Instituto Nacional de Estadística. Eso le iba a decir. Sí, ya. Por supuesto. O sea, esto no se cruza con impuestos internos, como lo más típico, absolutamente con nada. La ley que crea el Instituto Nacional de Estadística, que es la misma ley que define que es la institución a cargo de realizar los censos y que faculta poder pedir esta información, a su vez también prohíbe al instituto compartir información nominada con cualquier institución. Yeah. No hay ninguna institución a la que nosotros le podamos entregar esta información. No lo hacemos, no lo hemos hecho nunca, no lo vamos a hacer ahora. Por lo tanto, esta es información solo de uso estadístico y ese uso está protegido por ley. Ya, o sea, no hay tutía, ustedes no lo van, eso no se comparte con nadie. Con nadie. Y acá es importante para dar la tranquilidad de la confidencialidad de la información, por un lado, y también de aclarar, porque a veces surgen estas dudas. Pucha, no vaya a ser que si contesto esto, a lo mejor me van a quitar algún beneficio. No hay ninguna posibilidad, porque la información o sea, ese no es su objetivo, pero no se utiliza para eso, no se le entrega a otra institución pública. El censo no quita ni da beneficios. Ya, no le van a quitar beneficios, no le van a cobrar más impuestos, no lo van a echar del país, no tiene consecuencias. Por ningún tipo de consecuencia individual, ninguna, ni para la persona ni para la vivienda. ¿Es obligatorio contestarlo? O sea, ¿yo puedo no recibir al censista? Ya, póngale que voy saliendo al doctor. Bueno, si usted no puede recibir al censista en ese momento, lo que va a ocurrir es que el censista lo va a volver a visitar, ya en otro momento, buscando encontrarlo. Somos bien insistentes. Si después de volver a visitarlo nuevamente no lo encuentro, lo que va a suceder es que el censista le va a dejar a cada vivienda una cartita con una notificación para acceder a un censo en línea. Ya. Esa carta va a tener un código único e intransferible a su vivienda, para que usted pueda realizar el censo en línea. Ahora, si aún así no realiza el censo en línea, lo vamos a volver a visitar. Vamos a volver a hacer un intento. Es súper importante para el censo contar con la información de todas las personas que residimos en el territorio nacional. ¿Y no le puedo pedir yo que me dé al tiro el censo en línea al censista? El censo, su modalidad principal de recolección es presencial. ¿Por qué es importante la modalidad presencial? Es porque podemos apoyar a la población en la respuesta. Hay preguntas que a veces son más difíciles. Sí. Siempre nos comentan, por ejemplo, las preguntas sobre la materialidad del techo, del piso y del muro, que son difíciles de indagar. Están las categorías, el censista se las va a leer, pero además los censistas van a estar capacitados para apoyar a la población. Y eso nos ayuda a que también podamos recolectar información más precisa. Entonces, la idea, ojalá que todos y todas tengamos la disposición de recibir a nuestros censistas. Ya, una última procedimental. Si contesté el censo, yo y mi familia y yo, y después me cambio de casa y me vuelven a censar, porque esto es un periodo largo, pues, ¿no? Exacto.
¿Estoy obligado a contestarlo de nuevo? No, de hecho lo que va a suceder ahí, si es que usted se cambia de residencia, el censista va a hacer una indagación si usted fue censado previamente. Ya. Si el censista llegara o la censista llegara a no hacerlo, por supuesto contémosle que nosotros como familia tuvimos un cambio de casa en este periodo y ya nos censamos, y el censista va a registrar aquello en el cuestionario censal y no va a aplicar el censo nuevamente. No va a aplicar el cuestionario exacto. Y después se va a verificar si eso es verdad o no. Exacto, tenemos todos los medios para poder verificar si eso es cierto. La otra pregunta es ¿para qué sirve toda la información por la que preguntan y por lo tanto, cuál es la pertinencia de esas preguntas? Había una crítica respecto de que no estaba preguntado por opciones de diversidad sexual, por ejemplo. ¿Cómo se define eso y por qué unas cosas quedan y otras cosas no? Bueno, los censos son de los instrumentos como más tradicionales de nuestra historia. Entonces, y también de lo que es las rondas de los censos. Están en la Biblia, digamos. Claro, por decirlo menos, ¿cierto? Y lo que sucede con los operativos censales es que tienen un objetivo primario que es el demográfico. ¿Ya? Los censos no tienen fines como, por ejemplo, una encuesta CACEN, que busca tener una caracterización muy detallada de las personas, sino que lo que busca el censo es poder tener este conteo general de la población, características que nos permitan tener información de la estructura poblacional y de la pirámide y, por supuesto, de los territorios. Entonces, los cuestionarios son bastante estables en los tiempos, con un foco demográfico, con preguntas sobre fecundidad, preguntas sobre escolaridad, sobre ocupación, que nos permiten tener características básicas, y algo mucho menos sexy quizás y un poco más nerd, pero nos permite construir los marcos muestrales para todas las encuestas. Entonces, esas son la información que se recolecta, y el proceso partió el año 2019, parte con detección de necesidades, con distintas organizaciones del Estado, continúa con revisiones en distintas pruebas que se realizan en el territorio nacional. Hemos realizado ya 4 pruebas antes de este censo, donde uno va viendo qué preguntas funcionan en un operativo masivo como este, que es distinto a una encuesta, y luego ya se cierra con la validación de la mirada de expertos internacionales en materia de censo y también nacionales con nuestra comisión. Así se construye el cuestionario censal, y en esa construcción, y entendiendo cada uno de los objetivos y la pertinencia y la posibilidad de medirlo en un operativo como este, es que se definen las preguntas. En específico, este operativo tiene, este censo tiene una innovación interesante en materia de la diversidad sexual, porque se incluye la medición de identidad de género. Yeah. Durante el transcurso del operativo se hizo la evaluación tanto de identidad de género como de orientación sexual. Identidad de género es algo que es posible medir en un operativo censal en este momento con las características de nuestro censo. Con orientación sexual, lo que fuimos detectando en el camino de las pruebas es que no podíamos resguardar los protocolos de privacidad que necesita una pregunta como la de orientación sexual. ¿A qué se refiere? ¿A qué no se puede resguardar la privacidad? Una de las recomendaciones, tanto nacionales en nuestros estándares como también internacionales para orientación sexual, es que sea una pregunta autorreportada directamente por el informante, y que además esto se haga de manera confidencial, es decir, sin que yo le diga a viva voz a un censista o a otra persona cuál es mi orientación. Tiene todo el sentido, y eso es imposible implementar en un operativo tan masivo como el censo. Entonces, y así otras preguntas. Entonces, ¿orientación sexual qué? Orientación sexual no se incluye en el censo. ¿Y identidad de género? Identidad de género es una medición que busca registrar aquella percepción o autopercepción de género que tiende a ser visible. Y tiende a ser menos manifestada, privada, menos privada, y por lo tanto no tiene la rigurosidad en la privacidad que requiere la otra pregunta en el momento de la medición. Y por eso esa sí se incluye, digamos. Exacto. Y cuando ¿y hay alternativas en ese caso? Sí, la pregunta de identidad de género tiene alternativas: masculino, femenino, transmasculino, no binario. Ya. Entonces, eso es un avance importante en este censo, y por supuesto esto no quiere decir que no se va a seguir trabajando hacia el futuro. Yo creo que el país tiene desafíos de medición y tenemos que seguirlos trabajando hacia el futuro sin lugar a dudas. ¿Qué otras cosas se preguntan?
Se pregunta, bueno, por supuesto, por autoidentificación de pueblos, ¿cierto? Sí, para me acuerdo, medir, sí, ¿cierto? sí. Hace años que se pregunta eso. Migración, eso es lo tradicional, pero dentro de las innovaciones también se pregunta por afrodescendencia, por la autoidentificación de ser parte del pueblo afrodescendiente, no solo del pueblo afrodescendiente chileno, sino también de otras afrodescendencias. Y también se incluye en este cuestionario censal una batería corta que está recomendada por Naciones Unidas para medir discapacidad. El censo no es el instrumento especialista en la medición de la discapacidad. Existe la encuesta de discapacidad y dependencia que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, pero esta batería, este set corto, es interesante, es una batería breve que nos permite tener una aproximación a nivel nacional de la discapacidad. ¿Se pregunta qué, por ejemplo? En un rango de dificultad, por ejemplo, si es que usted tiene alguna dificultad para ver, incluso usando anteojos. Entonces ahí uno va recorriendo distintas dimensiones de movilidad, de autonomía, y a partir de eso se genera un indicador. Qué entretenido todo esto. Ya, espérese. Esto suena súper fácil aquí en Providencia, porque aquí están todas las casas juntas, pero en la vida rural es mucho más complicado. Y a veces ha sido complicado, y es inolvidable, cuando los censistas no pudieron entrar a Temucuicui. Eso debe haber sido hace unos 10 años más o menos, o 15 años. Uh-huh. ¿Qué va a pasar en esos casos? Bueno, si es que eso se repite, digamos. Claro, nosotros en materia de participación intercultural también estamos trabajando hace bastante tiempo. Tenemos una agenda de trabajo desde el 2021 prácticamente, el Instituto Nacional de Estadística, para poder hacer esta tarea. Y dentro de los temas importantes es un trabajo de vinculación territorial que hemos llevado en cada uno de los distintos pueblos a lo largo de todo el país. Yeah. Y ahí el desafío es que nosotros podamos entender cómo, respetando por supuesto todas las tradiciones, las culturas, los tiempos de cada uno de las comunidades, podemos realizar el operativo censal. Entonces, son conversaciones que todavía están ocurriendo, que hay en algunos casos donde ya tenemos, por supuesto, mayores avances, hay en otros que un poquito menos, y que estamos todavía trabajando en eso. Y en esto no trabajamos solos, por supuesto, y es súper importante la colaboración de la sociedad civil que está vinculada en cada uno de los territorios y nos han estado apoyando en esa materia, y también los distintos organismos del Estado. Esto es un operativo de Estado. Claro, pero la idea no es que entren rodeados de militares, digamos. Por supuesto que no. No, nosotros, el operativo censal, lo primero que nosotros queremos es que la población adhiera al operativo de manera voluntaria. Sí, claro, lógico. Y eso es lo que vamos a buscar. Ahora, si hay la resistencia de una comunidad, como fue el caso de Temucuicui hace tantos años, ¿eso finalmente se hace compulsivo, digamos, es obligatorio, se fuerza la respuesta? ¿O se puede dejar sin...? Nosotros en el operativo nadie está llamado a lo imposible. El censo busca censar a todos y todas los residentes habituales del territorio nacional, y por supuesto es muy importante tener la representación de todas las personas de los distintos pueblos originarios que son parte del territorio nacional. Si tenemos una resistencia fuerte, no podemos violar la decisión de la comunidad, en ningún caso. Pero lo que sí queremos hacer es poder trabajar con ellos para ver qué se necesita de nuestra parte como Instituto Nacional de Estadística, de nuestros censistas, de nuestros coordinadores de local, qué se requiere para que podamos hacer el operativo. Y ya, lo último, el dato más típico es cuántos somos, digamos. Claro. ¿Ya? Pero ¿para qué más se usa la información del censo? Aparte de ese dato ñoño que usted decía que sirve para los marcos muestrales, digamos. Toda la información censal, la verdad es que la responsabilidad más importante del censo es porque con el censo se elaboran las políticas públicas y las decisiones privadas en los próximos 10 años. Un ejemplo reciente, que por supuesto no fue exitoso por el censo del año 2017, pero sí el censo contribuyó a aquello, es por ejemplo el proceso de vacunación, que fue un proceso exitoso en términos logísticos, pero también en la pertinencia de la llegada en los territorios. Y eso se logra hacer porque tenemos un censo que nos permite conocer cuántas personas residen en esos territorios, y por lo tanto puedo entender cuántas vacunas tengo que distribuir. Yeah. Y así muchas otras decisiones de construcción de caminos para acceso a comunidades que puedan estar remotas, el acceso, construcción de centros de salud, de centros de educación,
diversidad de políticas públicas se define a partir de los censos. De la información que se va a recoger ahora. Oiga, ¿y cuánto cuesta esto? Esto está financiado en la ley de presupuesto, además es un proceso largo, o sea, son varias leyes de presupuesto. Pero ¿cuánto cuesta en total? Este año, la ley de presupuesto de este año son 164.000 millones de pesos. Es un presupuesto holgado, o sea, no voy a decir holgado, voy a corregir, es un presupuesto grande, y es grande porque nosotros en este censo contratamos a todo el operativo, contratamos a todas las personas, a todo el personal que está en el terreno. Están listos ya, ¿no? O sea, no se puede postular, ¿o sí? Las postulaciones hoy están cerradas, el proceso es largo, también existe rotación, podría suceder algo, pero también postuló muchísimas personas, postularon 200.000 personas al cargo de censista, por lo tanto las personas que no quedaron seleccionadas, claro, un 10% o sea, de esas 10 personas. veces ya, ok. Y volviendo solo un detallito, volviéndolo al presupuesto, del total del presupuesto que tenemos este año, sobre un 70% es para la contratación de las personas que están en el territorio. Son muchas personas las que están en el terreno. También necesitamos movilizarlos, entonces necesitamos dotarlos de servicio de transporte. También ahí hay un presupuesto importante. Es un presupuesto que busca atender la necesidad de un operativo censal. Es una recomendación que nosotros hemos recibido fuerte también de los organismos internacionales. Para hacer un buen censo requiere que el Estado, por supuesto, se haga cargo de dotar de todo lo que un censo requiere. Y eso, esa es la apuesta, si no, no hay cómo. Todo esto lo comenta Macarena Alvarado, que es jefa del proyecto Censo de Población y Vivienda 2024. ¿De usted depende todo esto? Y del Director Nacional de Estadística. Muchas gracias, Macarena, por contarnos todo esto.